Paprika es una película muy rara. La trama está llena de giros, las imágenes que se nos ponen enfrente son bastante confusas y las ideas que propone son muy complejas. El Dr. Tokita inventa una máquina que se llama Mini DC que le permite acceder a los sueños de otros para realizar un tipo de terapia. Esto llega a las manos equivocadas y le da lugar a esta historia que de fondo trata los temas principales de este canal: el psicoanálisis, la filosofía y el cine. Soy Brahma, psicólogo clínico, y hoy vamos a hablar de la película Paprika. Si te termina interesando, hay muchos otros análisis en el canal, así que considera suscribirte, dejar un me gusta y compartirlo. El film comienza con un espectáculo. En este circo hay alguien que es un traidor y está siendo perseguido. El policía, Konakawa, es el encargado de encontrarlo, pero es atacado por personas que tienen su mismo rostro. Por suerte es rescatado por la protagonista. La escena se repite en varios escenarios clásicos del cine y antes de alcanzar su objetivo, el detective se despierta y nos enteramos de que ambos tienen una máquina que les permite entrar en los sueños. Es interesante que en esta película se tratan los sueños exactamente igual que como lo hacía Freud, como si fuera un misterio policial a resolver. Paprika pregunta por cada elemento que vio en el sueño de su paciente para desentramar el significado que hay debajo, lo íntimo detrás de las imágenes. Aparecen dos personajes, el Dr. Tokita, creador del aparato, y la Dra. Chiba, una mujer extremadamente seria que dice no tener motivaciones propias. Alguien robó el Mini DC y puede acceder a los sueños de cualquiera que esté conectado. El robo tiene consecuencias éticas. Se usa para controlar, énfasis en la palabra control, o representa una conexión buena para la terapia. El presidente de la empresa llama a la rebelde Paprika, que ha estado trabajando sola con los pacientes usando la máquina. El jefe del proyecto comienza a actuar raro y sale por la ventana. Quien robó el Mini DC lo ha contagiado de su propio sueño, justo como si fuera un virus. Más adelante esta idea es muy parecida a lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo. El principal sospechoso es Himuro, ex asistente del creador. Un tercer colega, el Dr. Ozanai, lanza la hipótesis de que el ladrón está motivado por la envidia, confesando que la brillantez de Tokita a veces también lo amarga. Así como todo psicoanalista, la doctora se da cuenta que esto que se acaba de decir no es al azar, sino que algo tiene que ver con quien lo dice. Van a la casa del ex asistente y hay cosas que ya nos señalan algo extraño. Hay robots con el rostro de Tokita y revistas que tienen de portada a Ozanai. La doctora Chiba capta una imagen de la niña que tuvo la cara de Himuro y en ese momento Paprika aparece para advertir que seguir adelante es peligroso, aunque la doctora no hace caso. Es llevado a un parque de diversiones donde el eje es la niña y cuando está por tocarla la realidad se transforma en una caída de la que se salva por poco. Al parecer las sustancias que se usan para trabajar con los sueños causa que los sueños y la realidad de los participantes se vayan mezclando. Mientras más la hayan usado, más pueden ser invadidos. Paprika se reúne con el jefe que está absorto siendo un rey y Himura dice que lo está llevando a un lugar sagrado y antes de llegar al centro de la ciudad despiertan. Extrañamente le agradece la ayuda a Paprika, que no está en la habitación, y la doctora dice que le hará saber eso a ella. Otro tema que la película trata sutilmente es el equilibrio de los opuestos. Lo vemos en estas dos y en el problema ético del presidente. En la próxima escena pasa algo que tanto Jung como Lacan hubieran estado de acuerdo. La chica le dice al policía que los sueños son como la internet, un lugar donde las partes reprimidas de la conciencia se ventilan. Lo podemos ver en el anonimato que se puede tener en las páginas y a su vez podríamos entender esto como la disminución del yo como protagonista. También es una fuente simbólica enorme, muy parecida a lo que Lacan llamaba el tesoro de los significantes. Un lugar del otro donde encontramos algo propio que puede llegar a ser muy íntimo. Entonces estos relatos que nos hemos estado pasando como humanidad a través de los cuentos en toda la historia, este fluir de la palabra, están tomando una forma virtual. Mirando para un costado, el detective le dice a la chica que las películas no le llaman la atención. Ese mismo momento es el que Paprika usa para introducir un espacio. El hombre abre la puerta y se encuentra con muchas carteleras de cine. Esto levanta las resistencias. Hay algo que está tratando de evitar.
El presidente, observando las nuevas víctimas, decide prohibir el uso del mini DC definitivamente, diciendo que la tecnología no es nada en relación a la profundidad de un sueño. El doctor compara la frialdad de su compañera con el carácter más amigable que tiene Paprika y esto claramente la pone incómoda. Dos polos opuestos como la conciencia y lo inconsciente, el yin y el yang, una dialéctica. Antes de que Chiba siga acercándose a la muñeca, Paprika le impide el paso. Esta especie de intuición evita que el cuerpo inanimado del Dr. Himura caiga sobre ella. En esta escena vemos una clara referencia al mito de Edipo y la Esfinge, mito que le dio nombre a una de las primeras ideas en el psicoanálisis, el complejo de Edipo. La noción de que somos guiados hacia un destino trágico por impulsos de amor y odio dirigidos a nuestros primeros vínculos. Como Himura intentó quitarse la vida, parece que alguien más debe estar detrás. El policía Konakawa y la doctora Chiba cruzan miradas como si algo ya los hubiera unido antes, aunque recién los están presentando. Konakawa se da cuenta inmediatamente de que la mujer es Paprika. La única opción para encontrar una respuesta es entrar en los sueños de aquel que es el principal sospechoso. La doctora va con el genio y libera la idea de que quizás Himura también sea una víctima. Chiba va en busca del policía y vemos nuevamente este espejismo que deja en claro cada vez más que ambas son la misma. Estamos de vuelta en el primer sueño y la intervención de Paprika le permite al policía pensar antes de actuar. Interrumpe el ciclo infinito del drama en el que está metido. Antes de llegar a la última escena de esta fantasía pone un freno. El cuerpo de ese joven desplomándose en cámara lenta. Esta distorsión del tiempo y el espacio es una condición de lo inconsciente. Las coordenadas siempre parecen estar un poco raras. El policía cae al vacío gritando desesperado y acá hay otra intervención genial por parte de Paprika. Lo felicita como si lo que él estuviera haciendo es actuar para un público. Absorbe el drama de la situación para permitirle nuevamente que observe esta naturaleza cinematográfica de su drama. ¿Para quién está actuando? Es él mismo la víctima y el victimario. Genial. El doctor toma responsabilidad por su invento y se sumerge en los sueños de su amigo. Se acerca como su robot de la infancia al centro del desfile encabezado por la muñeca en la que Himura siempre muestra su cara. Y las demás explican que ya no se trata del sueño de una sola persona, sino que son múltiples que crean algo nuevo. El inconsciente colectivo, pero a través de un aparato tecnológico. Konakawa empieza a hablar de cine y Paprika le contesta que al final sí le gusta ese mundo. Luego continúa preguntando si descubrió el misterio de por qué se asesinó a sí mismo, pero el momento es interrumpido por el desfile de muñecos. Paprika se adentra en esta fantasía masiva y fuera del foco principal encuentra un lugar en decadencia, una figura idealizada que remite al David de Miguel Ángel se eleva entre muñecos de Tokita. Se trata de la imagen de Ozanai. Más adelante encuentra unas cáscaras representantes del asistente Himura y un árbol con el rostro del presidente que intenta atacarla. Esta cercanía con el peligro llega a su fin con un despertar abrupto. El verdadero responsable es el mismo presidente. Este no puede permitir que el recinto sagrado que implica la intimidad de los sueños sea ensuciado por la tecnología. La escena demuestra ser no solo un sueño, sino también una trampa para la mujer. La metáfora de Edipo se vuelve teatro. Paprika como la esfinge y Ozanai como el héroe trágico dominado por el destino. La chica le dice que su apariencia es perfecta para alguien controlado. Sumergida en la infinidad es atacada por un presidente que reclama la libertad que se puede obtener en los sueños. El alma, por fin, se puede despegar de los límites del cuerpo. Una declaración que comparte con cualquier ideología idealista. Él también será libre. Volvemos al desfile principal que cada vez se acerca más a su origen, el ombligo del sueño, como decía Freud. Vemos una colección de mariposas y a Paprika como una más, capturada por los alfileres de Ozanai. Cuando la mujer pregunta por Tokita, él responde que no le preocupan las cosas feas. Es entonces que nos enteramos, por Paprika, que Ozanai ha estado vendiendo su cuerpo a Himura para obtener el mini DC. Por eso la estatua y las revistas que vimos antes. Unos mozos en el bar que Konakawa visita generalmente online preguntan cómo es que sabe tanto de cine y este contesta que a los 17 hizo una película. El film se trataba de dos amigos que se enfrentaban ahora, un ladrón y otro policía. No paraban de perseguirse. El policía decidió no continuar y dejó que su amigo terminara solo. Un tiempo después murió por una enfermedad. Nunca se lo contó a nadie porque siente haberlo traicionado. Una figura misteriosa incita a que la historia siga y la calle que exhibe su mundo interior lo lleva a donde Paprika se encuentra.
La máscara de Chiba se rompe y el presidente toma el control de su súbdito, pero Konakawa llega justo a tiempo para rescatarla. El sueño repetido del policía llega al punto más alto y el reclamo que su amigo le hizo cuando abandonó el proyecto, ¿qué pasa con el resto?, lo motiva para continuar creando algo nuevo. Un disparo al criminal con una escena dramática como final. El beso no consensuado del príncipe despierta a Blancanieves de su letargo. La máscara de Chiba aparece para ayudar en el desfile y los incita a continuar con el plan, dejando atrás al Dr. Tokita. Es ahí donde la doctora decide poner un freno. Ambas son la misma pero desean distintas cosas. Un ejemplo muy típico de un síntoma. La doctora mantiene su decisión de ayudar al creador del mini DC revelando sus sentimientos por él, un paso en la dirección a la integración, hacerse responsable de lo que desea. El presidente emerge del hueco en el medio de la ciudad y Paprika habla de los polos opuestos, el yin y el yang. El señor de la oscuridad necesariamente trae su contrario. La luz devora la sombra como símbolo del proceso de individuación y la trascendencia subjetiva, logrando que las personas despierten de la fantasía. Por su lado, el cierre que acompaña al policía se ve en el reflejo propio con la imagen de su amigo que le dice que no fue su culpa, que en vez de terminar la película decidió convertirse en un policía de verdad y vivirla, que lo que pasó viene de la ficción y debe recordarlo. La historia termina con Konakawa recobrando su gusto por el cine. Así como hablamos antes, la búsqueda del equilibrio es lo que mueve el eje principal de esta historia. Paprika es aquello que Chiba no se permite ser. El erotismo y la extroversión que han quedado por fuera de su vida es el condimento necesario para lo que ella percibe como su falta de sabor. El otro ejemplo claro que tenemos es el enemigo principal del film. El presidente se transforma en la sombra que absorbe y guía los sueños de las personas. Su afán de cerrarle el paso a la tecnología para que no arruinen lo sagrado que tienen los sueños lo transforma a él en un monstruo. Los sueños le dieron la libertad que su cuerpo débil y viejo había perdido. Esta oscuridad es contrarrestada por la luz de la mujer que alcanza la trascendencia incorporando las partes divorciadas de sí misma. Por hoy dejamos acá.